días en China, buenas noches en Chile, en Colombia y en Perú. Bienvenidos todos a este conversatorio sobre las reglas y las ventajas de la inversión desde China a nuestros países en el Pacífico Sur de Sudamérica. Vamos a tener presentaciones vinculadas a estas ventajas de la inversión desde China desde la perspectiva legal. 各位早上好，中国时间现在是早上的时候，在南美洲智利、哥伦比亚和秘鲁就是晚上时间。我们希望借此机会呢，为大家能够介绍有关来自中国投资南美的优势以及相关的法律观点。Nos acompañan para este conversatorio tres expertos en la materia, uno por Chile, otro por Colombia y otro por Perú. 这次我们的网络座谈会将会有三位专家在进行这个讲解，一个是来自秘鲁的，一个来自智利的，另外一个来自哥伦比亚的。Por Colombia, el doctor Andrés Hidalgo, socio de Lloreda, Camacho y compañía. 我们这边在哥伦比亚方面的话，我们有这个 Andrés Hidalgo 律师，他是 Lloreda Camacho 律师楼的合伙人。Por Chile, el doctor Juan Antonio Parodi, socio de Cariola, 10 Pérez Cotapos. 在智利方面，我们有Juan Antonio Parodi 律师，他是 Cariola Pérez Catapos 的律师楼合伙人。Y por Perú, el doctor Jorge Muñiz, socio de Muñiz, Olaya, Fernández Castro, Ono y Herrera. 从另外一方面，在秘鲁我们有 Jorge Muñiz 律师，他是Muñiz Olaya Menéndez Castro 律师楼的合伙创始人。La mecánica va a ser la siguiente. Tendremos la presentación primero por Colombia, luego por Chile y luego por Perú. 我们这个开始的顺序将会由哥伦比亚，后期由智利，然后最终由秘鲁来进行收尾。Así que le damos la bienvenida al doctor Andrés Hidalgo, socio de Lloreda, Camacho y compañía para su presentación. Buenas noches, Andrés. 好的，那我们这边正式欢迎这个 Andrés Hidalgo 律师 Lloreda Camacho 律师楼合伙人，请他开始讲解。Encantado, Pierino, muchísimas gracias por esta invitación, al doctor Jorge Muñiz igualmente y a todo el equipo de Muñiz, a nuestros colegas de Cariola. Y es un gusto realmente estar con ustedes esta noche y este día ya para ustedes nos llevan alguna ventaja de horas. Y este es un espacio muy interesante para compartir nuestras ideas frente a estos tres países. 首先，我们要感谢这个别林诺律师，还有霍什姆利律师，还有律师楼团队的所有相关人员，以及在场参加的各位这个听众。我们觉得这个网络座谈会是一个很好的机会，让大家能够再进行这个共同的一个讨论。Teniendo en cuenta que vamos a abarcar tres módulos para discutir lo que son las ventajas de la inversión desde China, desde una perspectiva legal, iniciaremos con lo que se llama el clima político. 好的，那我们这次的话，关于这个从中国来自中国投资南美的一个法律观点的话呢，我们就会看一看，就是关于哥伦比亚的一个政治情况、政治角色。Muchas gracias. Lo primero que hay que mencionar es que Colombia es un país que está de moda a nivel internacional. 首先，我们要知道说，哥伦比亚是一个很有名的国家。Las publicaciones que se reflejan en la pantalla son algunas de las muestras donde en efecto se resaltan las muchas cualidades, características que representa nuestro país en distintos frentes, no solo el turismo, sino a nivel de negocios, a nivel de su gente, a nivel de su cultura y a nivel de un excelente ambiente para las empresas para desarrollar sus negocios en nuestro país. 我们从这个屏幕上我们可以看到，有很多世界的著名杂志都有对哥伦比亚进行介绍，无论它是这个旅游的景点、生意景点，以及它的企业、它的文化、它的生活，各个方面都是非常吸引人的一个国家。Como todos nuestros países, no hemos estado ajenos a la pandemia que ha azotado al mundo entero. Latinoamérica en particular ha sido tal vez el último en recibir el impacto de esta situación.
esta emergencia sanitaria, y con todo y eso nos estamos recuperando. Digamos que el impacto ha sido muy bien controlado por el gobierno y esperamos estar saliendo de esta situación en los próximos meses. 如各位所知，这次这个疫情对全球带来一个很大的影响。当然，南美是最后受到疫情波及的国家，但是我们国家的政府哥伦比亚目前已经正在控制得非常的完善目前的结局，所以说我们希望在年底的时候就能把这个整个疫情都控制住。Adelante. Situaciones muy complejas como el conflicto interno por más de 50 años, como algunos azotes como el narcotráfico, la delincuencia, la violencia, la pobreza extrema, pero nos hemos recuperado y hemos mantenido unas condiciones de estabilidad económica muy favorables para hacer negocios. 当然，哥伦比亚也是在最后这50年呢，受到了很多的内部的一个纠纷问题，它包括这个毒枭、毒品，但包括这个抢劫、贫困问题，这些问题都伴随着这个哥伦比亚。Dadas esas condiciones, lo ha dicho el gobierno, así lo han concluido los centros de pensamiento económico, y el empresariado genera un gran optimismo en la recuperación pronta de la economía, con un efecto muy positivo para los inversionistas extranjeros. 所以说，即使这些问题的存在呢，哥伦比亚政府还是一直掌握得非常好它的这个整个经济的发展。所以说，我们相信在不短时间之内，它很会在恢复到之前。El gobierno ha anunciado con ese objetivo un paquete de estímulos importante, de estímulos fiscales, que oscila más o menos en los 5 billones de dólares, que puede tener un crecimiento incluso mucho mayor, y eso impactará notablemente la economía. 当然，政治的话，他们就从政府的层面呢，也推出一系列这个经济刺激计划，大概接近500万美元的一些政策，这当中呢也会促使这企业界的投资。Adelante. En ese marco, pues mantendremos unas tendencias de crecimiento importantes, una estabilidad macroeconómica que permitirá, repito, un desarrollo de la economía sustancial y muy positivo en los meses venideros. 经过这些政治的推广的话呢，和经济的刺激的话，我们相信这个哥伦比亚经济在未来方面是一个非常可观乐观，而且会一个非常稳定，从它的宏观经济是非常适合投资的国家。Adelante. Como estamos hablando de clima político, es importante resaltar que en efecto todos los esfuerzos, tanto del gobierno como de las instituciones, del Congreso de la República y lógicamente los actores privados como los gremios y el empresariado en general, está toda volcada, digamos, o han confluido en un esfuerzo común, y es la recuperación económica, y en particular el gobierno ha implementado una serie de medidas como las que destacan en la diapositiva. 像我们这边这个国家的话，不管是从它的中央政府到国会，以及相关的经济参与者，就是说企业界们、工会们，他们都在极力的去参与推动这个国家的经济发展。如我们这个视频上可以看到，有许多相关的经济政策正在推动当中。Adelante. Solo por mencionar algunas, por favor devuélvete. Está la transferencia directa de algunos beneficios a las poblaciones más vulnerables, quienes han sido los más afectados por la pandemia, sin duda alguna, o por las condiciones económicas tan adversas. 当然从这方面的话，我们看到，比如说，首先第一条，它是一个增值税的一个直接返还给贫困阶层的相关人士，这也是国家督促一个经济政策，也就是为了帮助这些贫困阶层的人民。Adelante. A nivel de marco legal competitivo que va de la mano con el clima político y nuestras instituciones tan fuertes, recientemente hemos implementado en nuestro país, desde 2006, más de 34 reformas según las estadísticas del Banco Mundial, que nos permiten cada vez más mejorar el ambiente de negocios en Colombia. 当然，在哥伦比亚后，我们可以看到这个
世界银行的这个数据，哥伦比亚从2006年至今已经进行了这个相关的宪法的34次修改以及完善。Adelante. Como un gobierno democrático y proinversor que ha caracterizado los últimos años y décadas, hemos mejorado cada vez más el entorno institucional y normativo para atraer la inversión a Colombia. 哥伦比亚它本身从政治体系还已经在逐步的做一个架构上的一个完善，来吸引更多的外商投资。En ese sentido, tenemos un marco proteccionista del inversor, desde el punto de vista de la protección de sus inversionistas, desde el punto de vista de la igualdad que tiene frente a los inversionistas colombianos, y eso ha permitido, dada la multiplicidad de oferta de negocios que hay en nuestro país en distintas industrias, pues que sea realmente un destino muy apetecido para la inversión extranjera. 像国家从政治角度的话，对外商投资它是给予同等和平等的待遇，所以说从这方面的话是非常的吸引许多外商的我们国家进行投资的。Adelante. Dentro de este marco normativo tenemos un sistema de zonas francas muy robusto. Tenemos más de 100 zonas francas en el país. Esto va de la mano con nuestra propia geografía, donde Colombia tiene dos costas, con el Atlántico, con el Pacífico, y eso nos permite tener un tráfico comercial con los países pues muy alto y unas zonas francas, repito, muy sólidas y muy dinámicas. 像哥伦比亚的话，它拥有超过大概100多个这个保税区，而且它是有两岸，太平洋和这个大西洋，所以说它这边的话也是能够刺激它这个国际贸易的一个发展。Adelante. Tal vez finalizando este marco legal competitivo, pues tenemos también que resaltar que ha habido varias zonas afectadas por el conflicto armado, dentro de las cuales pues, se han implementado una serie de medidas que buscan precisamente su reactivación y un dinamismo que permita a la población más afectada en estas zonas tener oportunidades de empleo y de crecimiento económico. 所以说从这个大的这个法律框架的竞争的条件之下的话，虽然哥伦比亚之前也面临过一些内部的一些打野战的一些情况，它一个内部小的型战争状况，但是呢，它还是在逐步的在完善、在改善，并且让整个这个国家从这个南美这个角度的话更具备竞争能力。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En relación con los impuestos, tenemos un sistema relativamente transparente y no tan difícil de navegar. Tenemos como principales impuestos el impuesto sobre la renta, donde en la tabla pues, se ven las tarifas, donde este año tenemos una tarifa general del 32% y se espera un decrecimiento en los años siguientes, como se refleja allí. 像我们国家这个税务机制也是非常的灵活、非常完善的。像所谓的个人所得税后，我们可以看到这上面的表格，2020年的话它是32%，但是陆陆续续后期的21年的话会逐步的一个下调的一个现象发生。Adelante. Se han establecido igualmente algunos tributarios de autonomía, como las que se ven en la gráfica, que son las compañías holding colombianas, una figura que permite el establecimiento de estructuras de planeación tributaria para las empresas muy interesante, energías renovables, economía naranja, la promoción de desarrollo del campo, algunos incentivos en la venta de activos fijos, etc. 当然，从这个税务方面的话，我们有采取不同的这个刺激政策，比如说允许在这个哥伦比亚创造这个 holding 公司，然后这个再生能源的这个行业的话，还有这个橙色经济，以及我们也提倡这个农业发展以及固定资产的销售的一些优惠的税务政策。Adelante. Siguiente diapositiva. Otro impuesto importante, el impuesto a las ventas, donde tenemos un régimen general del 19% para la venta de bienes ubicados en el territorio nacional y para servicios prestados dentro y fuera de Colombia. Y adicionalmente un impuesto local
para cada municipio y para el desarrollo, o que graba el desarrollo de actividades industriales en los distintos municipios, que oscila en promedio en un 0.11% de los ingresos brutos de las compañías. 比如说税务方面的话，我们的增值税的话大概是一个19%，也就代表说所有在境内销售产品它都要加上这个19%增值税。然后另外有些地区税，地区税的话是根据你各行业的内容，大概平均它不会超过0.1的一个地区税，但它这个税的话是针对你的毛利润来进行收取的。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la situación económica, siguiente diapositiva. Tal vez primero tenemos que resaltar que una de nuestras grandes riquezas es nuestra población. Con más de 50 millones de habitantes, es un país supremamente apetecido, siendo el tercer país más poblado en América Latina, y el 28 a nivel mundial. Sin duda alguna es un factor importante para atraer inversión extranjera a nuestro país. 当然，我们如果说要从经济层面来进行分析的话呢，哥伦比亚目前它大概是有5000万名这个居民，那它从南美来排的话是第3大人口国家，从全球排名是第28大的这个人口排名国家，也是一个非常吸引这个投资商的一个市场。Adelante. A diferencia de otros países de la región, Colombia tiene una distribución geográfica muy relevante en términos de población. Tal como se ve ahí en la gráfica, tenemos más de 62 ciudades con una población superior a 100.000 habitantes. Incluso más de, diría, 4 o 5 ciudades que superan los 500.000 habitantes. Y 4 ciudades principales con más de 1 millón de habitantes, siendo Bogotá, lógicamente, la capital, con un número significativamente alto de cercano a los 10 millones de habitantes. Eso permite una diversidad importante a nivel poblacional. 哥伦比亚它从它的人口分配来讲的话，大概平均大概是62个城市呢有超过10万个人口，然后它这个4个主要的这个城市呢，大概包括首都波哥大呢，它就是有100万人，或者是包括它首都有1000万人口，所以它的这个分配的话还是比较均匀的，比较合适的。Adelante. Y finalmente, tal vez es importante resaltar que, a diferencia de lo que ocurría hace tal vez 80 años, donde la población estaba concentrada en el campo, hoy en día más del 77% de esta población está centrada en las zonas urbanas, donde viven y trabajan en estas ciudades. Entonces, eso permite que, en efecto, estos centros poblacionales sean unos lugares de destino importantes para la inversión y para oportunidades de negocios. 所以说，从历史来讲的话，以前大部分的居民都是集中在于农村地区，但是当今这个情况已经是反过来，现在在城市地区已经有77%的这个人口集中率，所以说从这方面的话也是很吸引这个外商投资的一个机会。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que podemos ver es que ha habido un aceleramiento importante desde el 2017, y la gráfica demuestra que siempre hemos tenido números positivos, unas cifras supremamente importantes, incluso en el 2011 con un pico significativo del 6.6%, cuando a nivel mundial estaba incluso a la mitad de eso. Y a pesar de que tuvo una recaída posterior en los años siguientes, realmente han sido cifras todas positivas y con un repunte muy importante desde el 2017, repito, con un pico también en el 2019, como se ve allí en la gráfica. 我们从这个曲线表的话可以看到，它从这个2011年的话，它一直都是保持一个非常的一个正数，一个非常平均的一个数，它基本上就是平均大概是6.6%的这个人均生产总值。虽然它后期大概是在2020年，就是在这6月份是有一个下滑，但是它还是有一个很好的曲线，一直到这个增长的一个现象。比起这个全球这个人均生产总值的话，它还是保持一个非常良好的数据。Adelante. Y la gráfica de la derecha permite ver obviamente el impacto tan drástico del COVID en nuestra economía, en la variación del PIB.
veníamos con un comienzo de año en el 3.4% y tuvimos una caída al menos 17%. Sin embargo, precisamente por todas las variables macroeconómicas de nuestro país, las proyecciones incluso del propio Ministerio de Hacienda, del cual tomamos estas gráficas, estiman un crecimiento vertiginoso en B, que cerraríamos el año incluso con un crecimiento positivo. 我们可以看到右边这个图画，我们今年2020年虽然遇到冠状病毒的疫情问题，我们可以看到它从年初的一个正数，后来到6月份变成一个负数，负17.2，但是经过一些税务局以及财经部的相关政策以后，它这个负数逐步的回暖，再次变成正数。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos permite ver también el impacto en las tasas de desempleo. Hemos tenido una tasa muy positiva por debajo de un solo dígito en los últimos años. Podemos ver desde el 2013, incluso 2014, estamos por debajo del 9, llegamos a un promedio de 9%. Entonces, eso demuestra pues, la fortaleza de la economía y las oportunidades tan interesantes que hay, particularmente con una clase media en crecimiento, con una capacidad adquisitiva también muy sólida de la clase media, lo que demuestra pues que es un país con unas variables importantes muy favorables para los negocios y para una inversión china. 包括我们从它这个失业率可以看到，这个13年、14年所以一直都是保持一个非常低的一个失业率，而且我们可以看到这个失业率的低的话，也就代表说有许多人就业，也就代表说它有一个相对较高的中产阶级，这也代表着说它有一定的这个购买能力。这个市场这个中产阶级它的购买能力也是对这个中资企业和这个外商投资是一个很大的一个吸引市场。Sí, el impacto del COVID, por supuesto, ha sido drástico en materia de desempleo, donde hemos tenido un crecimiento vertiginoso en las tasas y hemos llegado ya al 25, pero creemos, y el gobierno y los centros de pensamiento tienen todas sus proyecciones en que la tasa volverá a reducirse a unos niveles importantes, tal vez no en el próximo trimestre, pero sí en el 2021, posiblemente volvamos a unos niveles como los que vimos al final del año 2019. 如果说我们在望眼看2020年冠状疫情对这个失业的影响的话，还是一个很大的一个数据，能够看到它的差异，降到这个提高到19.8%和24.9%，这是一个全国和13个重要城市的一个失业率。但是呢，经过一些政策以后，我们相信在疫情过后，失业率还会很快就会回暖下降到原有数据正常数据。Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la tasa de inflación, también tenemos pues, que se ha mantenido muy estable en los últimos años, o relativamente estable, en todo caso, dentro de fluctuaciones leves que oscilan más o menos en el 4% anual durante la última década. Aspecto que ha mantenido pues, o ha ayudado a mantener unas condiciones predecibles en materia de costos o incluso su efecto en el consumo. 像比如说，我们可以看到这个是一个通货膨胀的一个比例。通货膨胀的话，它大概虽然是有波折、有上有下、有高低，但是它还是保持在一个4%左右的一个平均值。这也是相对说一个相对稳定的。Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Y tal vez para concluir el módulo económico es importante resaltar que Colombia es desde hace más o menos 2 años el miembro número 37 de la OCDE, lo que demuestra, digamos, un nivel de competitividad muy importante a nivel mundial, donde está en el club de los países realmente con una proyección en términos institucionales, de gobierno, de marcos normativos, regulatorios y de protección a la inversión muy favorable, que permitirá precisamente adecuar nuestro modelo de economía a un modelo plenamente competitivo a nivel internacional. 当然，我们可以从最后这张表格看到的话，哥伦比亚也形成了这个第37位
经济合作与发展组织之一的成员，来形成这个成员化，也能够确保它从政治角度、经济角度来给予投资商包括外商一个公平、一个合理的一个法律健全的一个投资环境。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en cuanto a las oportunidades de inversión, es importante resaltar este ranking en el Doing Business 2019, que es el último, demuestra pues que Colombia es el tercer país mejor rankeado para hacer negocios en Latinoamérica, muy cerca de nuestros amigos de Chile y de Perú. Y eso se destaca principalmente por todas las variables que hemos venido comentando. Digamos, las reformas institucionales que han apuntado a una protección inversionista, a facilitar los procesos para hacer negocios, la constitución de una sociedad se hace en cuestión de días, las formalidades, legalizaciones, trámites se han buscado reducir, se han expedido un sinnúmero de normas que buscan ese objetivo de facilidad de los negocios. 从我们这个2019年这个Doing Business的这个排名表后，我们看到这个哥伦比亚它也是排于这个第3名，它也非常的接近我们这些朋友，就是智利和秘鲁这边。那从这个角度后，我们可以看到它从各方面，就是这个政治和经济的程序，它还是是一个保护的一个机制，对外商进行一定的一个优惠，并且给它一定的这个政治的一个保护和投资保护的一个优势的。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ya aterrizando un poco más hacia las inversiones chinas en Colombia, pues es importante resaltar que precisamente ha habido un crecimiento vertiginoso de la inversión china en nuestro país. Hemos visto jugadores tan importantes en la infraestructura como China Harbor o en la energía, con Trina Solar, con unas inversiones multimillonarias en proyectos de gran impacto y una inversión directa sustancial. 当然，我们也看到，就是在哥伦比亚也是有很多投资机会，包括很多中资企业已经把它的目光转向于哥伦比亚。比如说，我们之前投资的中国港湾工程有限责任公司，也是在哥伦比亚一个重大的一个投资项目。Adelante. Incluso el presidente Duque estuvo en una visita pasada a Beijing y se están explorando muchas oportunidades a nivel gubernamental y comercial para fortalecer la relación de muchos años entre Colombia y China. 像哥伦比亚总统杜克先生在2019年7月份时曾经拜访过北京，拜访过中国中央政府，来看看寻找一些政治和经济上的一些合作方式，来完善两国之间的互相交易关系。Adelante. Gracias a esos esfuerzos, como se dice en la diapositiva, China se ha convertido en el segundo socio más importante de Colombia a nivel comercial en este momento. 也介于上述这些工作的话，中国已经成为哥伦比亚第2重要的一个合作伙伴之一。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Esto demuestra la diversidad, Esto demuestra la diversidad de industrias en las que participan empresas chinas, donde lógicamente con una inversión de Huawei en el sector de comunicaciones muy grande, no solo esta empresa, sino varias otras, pero esta es tal vez la empresa líder en telecomunicaciones que ha hecho una apuesta en nuestro país desde hace ya varios años y hoy en día es una de las empresas más sólidas en el sector. 当然，我们从这个图上可以看到说，华为在哥伦比亚一个电信发展行业啊，基本上是占一个大多数一个大企业的。相对来说，还有一些别的板块也是有发展空间的。Adelante. Sin embargo, como puede verse en la gráfica, hay otros sectores muy apetecidos, muy interesantes para invertir, como puede ser el sector automotor, maquinaria, productos madereros, metales, transporte y recientemente, muy importante, en materia de infraestructura. 像比如说，我们可以看到，比如说有汽车造业板块、设备、工业机械、运输业，还有木材业、金属业。当然，最近也是一个新兴起的一个能源啊、医药啊，这些都是可以投资的行业。
Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Esta gráfica, por ejemplo, es muy diciente en lo que es el crecimiento constante del flujo de inversión china en inversión directa en Colombia en los últimos años, donde tal vez a comienzos del 2000 pues no eran los niveles importantes. Esto, si lo vemos a nivel de 2020, posiblemente estemos hablando de 3 veces más lo que estamos viendo, con jugadores tan importantes como Check o con otros actores que son de gran tamaño a nivel internacional y que han sido adjudicatarios de los proyectos más importantes en materia de infraestructura, como puede ser el reciente Metro de Bogotá que vamos a tener los próximos 5 años, o el tren de cercanías, entre otros proyectos que podemos calificar como megaproyectos. 像我们可以看到这个表格，它是一个中资企业在哥伦比亚投资的一些金额。像比如说，在哥伦比亚这个基础建设呢，也是一个非常好的一个项目。像刚刚所提到这个地铁啊，它将会是一个很好的一个投资项目。这个波哥大的地铁，同时他们预估2020年之后呢，这个数据呢将会乘以3的速度来进行增长。Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos algunos de los proyectos de construcción y oportunidades de negocios que hay en Colombia, varios de los cuales superan incluso el $1 billón, lo cual permite ver que hay realmente muchas oportunidades de negocio, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel transversal de la economía, muchos sectores. Realmente no hay ningún sector cerrado o vedado a la inversión extranjera, mucho menos de la China, lo que permite resaltar esas oportunidades que hay que explorar y que hay, digamos, un marco institucional muy favorable para hacerlas. 从这个表格的话，我们可以看到一些可以投资的一些国家的项目，当然其中也不单独是包括这个基础设施建设，它从一个经济的纵向来发展的话，还是有很多的空间，这些都是值得中资企业以及其他的外国企业来进行投资的。Adelante. Siguiente diapositiva. Siguiente. Son solo algunos ejemplos. Para concluir, pues hemos tenido la oportunidad a nivel de Lloreda Camacho de acompañar a varios de estos clientes en sus negocios en Colombia. La experiencia ha sido muy positiva en el sentido de que ellos se han enfrentado a un marco regulatorio muy favorable a su inversión, con oportunidades muy interesantes de crecimiento para esas inversiones, con unos flujos de trabajo y de inversión entre los dos países supremamente importante, han encontrado una fuerza laboral altamente capacitada, incluso a muy buenos costos, que permite fortalecer estos negocios. Y tal vez para concluir, es esta frase del presidente de Huawei en Colombia que es muy diciente, precisamente porque representa la experiencia de un empresario chino haciendo negocios en Colombia, y como pueden ver es muy positivo. Si quieres, la pudieras traducir tal como está citada aquí. 像刚刚律师所讲的，在哥伦比亚的话，它整体来说呢，他们律师楼也一直陪伴了许多中资企业客户进行各种方面的项目的投资。在哥伦比亚的话，你可以看到它这个在人力资源方面拥有很优秀的人才，而且它这个投资这个人力资源方面的成本还是非常的低，确实是一个非常适合投资的环境。像其中这边有一个就是这个华为在哥伦比亚主席，他所对律师楼表述他对这个国家的印象，哥伦比亚这个国家是一个很适合外商投资的环境，特别是对于这些技术性的行业。在最后这2年呢，我们作为这个5G 行业的这个领先者，以全国性的话，我们认为在这个项目呢，在哥伦比亚发展是一个首要的一个旗舰项目的一个发展。总的来说，哥伦比亚是一个重点发展国家。Andrés, muchas gracias. 好的，我们现在非常感谢安德烈·伊莱布先生对哥伦比亚的讲解。
Sí, a continuación tendremos la ponencia del doctor Juan Antonio Parodi de Chile, socio del estudio Cariola 10 Pérez Cotapos. 好的，接下来我们要欢迎智利的这个Juan Antonio Parodi律师，他是这个 Cariola 10 Pérez Cotapos 合伙人，他是主讲人。quien nos presentará el clima político, el clima económico y las oportunidades de inversión en Chile. 他也将会为我们介绍这个智利的政治、经济以整体的这个投资环境和项目。Muchas gracias, Pirino. Muchas gracias por la invitación y a la audiencia por participar. Buenas noches o buenos días, donde estén. 非常感谢大家这个就是参加，然后非常感谢比利呢，还有各位律师喽。中国早上好和在南美晚上好。Bien, primero me voy a referir un poco al clima político, pero primero creo que lo que corresponde es presentar a Chile. OK， 我们现在开始做一个政治方面的一个环境的一个讲解。Adelante。Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros somos en Chile un país muy largo y delgado. Si hiciéramos la comparación, se extendería el territorio el equivalente a el que cubre desde Canadá hasta el sur de México. 我们这个国家治理的话，它的这个特殊的地理环境是非常的优秀，非常特殊的，因为它的长度呢是一个很长的国家，它可以从加拿大一直到墨西哥延伸为止。Y con un entorno que aspira a la modernidad y a estar insertos en un mundo globalizado desde hace ya un buen tiempo. 而且呢，它这个国家也是一个非常先进的国家，而且是一个全球化的一个国家。Siguiente, por favor. En Chile la población es relativamente pequeña en términos comparativos, aproximadamente 18 millones de habitantes, pero con uno de los ingresos per cápita de la región marcados por el PIB más altos. 智利它这个国家虽然人口不是很多，它有1800多万人口，但是它这个人均生产总值的话，在这个大区的话，还是算是比较最高的一个。La capital, Santiago de Chile, tiene aproximadamente 7 millones de personas y ha sido en varias oportunidades señalada como una de las mejores ciudades para hacer negocios en Latinoamérica por su ambiente pro inversión y pro empresarial. 圣地亚哥或是智利的首都，它的人口大概是700多万人口，也是南美非常适合、非常有这个特殊环境来促进这个外商投资和经济做生意的一个国家。Adelante。Siguiente, por favor. La vocación de Chile y de los gobiernos de los últimos años ha sido la apertura al mundo, ya que tenemos una economía relativamente pequeña, necesitamos tanto de la exportación, pero y en lo que interesa, de la inversión extranjera. Chile ha suscrito acuerdos comerciales con 64 mercados, alcanzando aproximadamente 221 millones de consumidores en el Pacífico, la Alianza Pacífica. 在智利的话呢，它跟全球呢，已经签署了这个64个国际性的一个贸易协议，而且它这个贸易金额的话，已经达到超过2.21亿这个消费者在进行进行这个太大平洋市场的一个消费，它的一个进出口以及投资总额。Adelante。Pues bien, esto en particular significa básicamente bienvenidos a los inversionistas chinos. Chile fue uno de los primeros países con los que celebró un tratado de libre comercio bilateral con China, el cual fue suscrito en 2006, hace bastante tiempo, y fue actualizado recientemente. 当然，这个智利的话呢，也是首要的国家之一，跟中国在06年的时候签署这个自由贸易协议。近期后来是在2019年的时候重新又续签了这个自由贸易协议。Adelante。Vale la pena recalcar que este fue el primero que China negoció con un país que no pertenecía al bloque del ASEAN, del sudeste asiático. 在这方面的话，我们可以了解到，这个智利呢，也是第一个跟中国进行贸易来往的一个在南美的一个属于南美的一个国家。Adelante。
Chile fue también la primera nación de Latinoamérica que estableció relaciones diplomáticas con China en 1970 y le brindó su apoyo para que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio y la reconoció como una economía de mercado. 智利早在1970年的时候呢，就已经开始跟中国进行一个建交，也是南美第一个跟中国进行建交的一个国家。同时，当时在中国想要加入世界贸易组织的时候，也是智利投的第一票，来帮助引进这个中国与这个世界贸易组织成员之中。Adelante. Esta estrecha relación entre China y Chile ha hecho que la actitud de todos los gobiernos que han estado al mando del país en los últimos años sea pro inversión, sobre todo de capitales chinos. 所以说，从这个方面的话，我们可以看到，这个智利政府还是非常的希望，而且认可中资企业、中国企业来这里投资的一个现象。Adelante. Los inversionistas chinos no tienen ninguna barrera para ingresar a la economía chilena, a participar con sus inversiones en la economía chilena. La economía chilena es una economía abierta, las restricciones que aplican a nacionales son muy bajas y en general el clima de apertura implica que esta no discriminación permite que en todos los procesos competitivos en la economía puedan participar los inversionistas chinos. 从这方面的话呢，智利它是一个属于非常开放性的一个经济国家，所以说呢，它特别的欢迎外资企业，特别是中资企业到智利来投资。从这方面的话，他们给予的待遇和这个条款呢是没有限制的，都是一视同仁的一个平等的一个投资的政策。Adelante. Siguiente, por favor. El año 2019, por primera vez, de acuerdo a los datos del Comité de la Agencia de la Promoción de Inversiones en China, en Chile, China se ubicó en el primer puesto como el principal inversionista extranjero en Chile. 我们可以看一下这个2019年以后，国家财经部的一个报告，中国已经在智利是视为首要外商投资的国家之一。Adelante. Esto en los últimos años se ha materializado en cuantiosas inversiones. El año 2018 ingresó Tianqi al capital de SQM, la empresa que se dedica principalmente a la extracción de litio. 像我们可以看到，这个2018年的时候，有一家这个中资企业天齐，它也是专门做这个锂矿的，它也是因为这个 SQM 在那个进行一个锂矿的开采的一个，所以说这也就是一个很庞大一些中资企业的资金投入。Adelante. Y el año 2019, por ejemplo, nuestra firma ayudó al grupo Joybio en la adquisición del control de Australis, que es una compañía dedicada a la producción de salmón. 当然，我们也看到，像比如说2019年是我们的律师楼也帮助了一个中资企业来进行澳资企业在智利的一个三文鱼的一个工厂的一个收购项目。Adelante. En los últimos 5 años, la inversión china en Chile se ha multiplicado y existen, al primer semestre del año 2019 existían 23 proyectos chinos adicionales que sumaban más de 2.100 millones de dólares. 我们看从这个2019年，包括在最后这个下半年的时候呢，中资企业的23个项目加起来的话呢，超过21亿美元的投资金额。Esto trae como corolario para Chile el que se generen muchos puestos de trabajo producto de la inversión. El año 2019, según las cifras de la autoridad, se materializaron aproximadamente 7.500 puestos de trabajo producto de la inversión china. 当然，从2019年数据就是说的就业率和创业制造工作岗位这个，我们可以看到
直接和间接的经过中资企业投资创建了7591个工作岗位。Ahora, en un aspecto fundamental, los bancos chinos han querido instalarse en Chile. Existen 2 bancos chinos que actualmente cuentan con la licencia bancaria para operar en Chile, el China Construction Bank y el Bank of China. 当然，从这个金融业化也有一些相关的中国企业的银行、金融机构也在智利呢获得了它相当的银监机构的批准，比如说中国建设银行和中国银行，它是2家在智利有分行的或有总行的这个银行企业。Ahora, el que tenga licencia bancaria en Chile muestra la importancia y relevancia que tiene para esos bancos estar en Chile. Pero la participación en el mercado de financiamientos no está limitada a aquellos que tengan una licencia bancaria en Chile. Existen otros bancos chinos que han participado apoyando proyectos de inversionistas chiles con financiamientos locales. Por ejemplo, el China Development Bank, que ha tenido también participación muy relevante en financiamientos locales. 虽然这个银行业是一个比较难的一个申请到一个执照，就是银行执照，但是我们会看到智利它的经济还是非常开放的，像这2个银行都已经获得了这个银行执照，但是也有一些中国的银行来到智利这边来，在没有获得执照的情况下，也从某些的形式上进行一些融资和资金上的一个发展，比如说中国发展也在智利进行的一些业务投资和参与。Bueno, aquí hay un listado de una cantidad cuantiosa de transacciones relevantes recientes en las cuales han participado compañías chinas en Chile. Y muestra la facilidad que existe para poder hacer negocios en Chile por compañías chinas sin ningún tipo de restricción ni discriminación de cualquier tipo. 我们从这个屏幕上可以看到很多个重要的项目和交易都是在智利的。从这些看的话，这个智利还是非常的重视以及给予中资企业一个平等、合法、合理的一个待遇的。Ya he mencionado algunas, pero para resaltar, perdón, gracias. Por ejemplo, y al igual que en Colombia, Didi, la compañía de software que permite el sistema de transporte, ha entrado a Chile y hoy día con la situación de pandemia, digamos, el transporte particular se ha transformado en algo crucial. En la compañía BYD Chile, que es la operadora de los buses eléctricos del nuevo sistema de transporte público metropolitano de Santiago, suministra esos buses. 像比如说，在这个疫情之下的话，比如说滴滴打车也已经进入到这个治理，在这个疫情之下的话，滴滴打车也在帮忙这个国家来执行一个交通运输方面的一个环节。同时还有比亚迪，它从它的这个汽车、公交车、能源公交车上、电力公交车上呢，正在这个智利那边进行它的业务的发展和运营。Y algo que es muy relevante para lo que voy a contar más adelante respecto de las oportunidades de inversión. El año 2018, China Harbor Engineering ganó su primera licitación pública en un proceso abierto por el gobierno, por el Estado de Chile, adjudicándose el proyecto Embalse Las Palmas, lo cual es relevante porque permite ver cómo una empresa china puede competir en un proceso público de licitación y adjudicarse. 像我们这边也要特别讲一下，2018年的时候，中港湾呢，它也参加了一个国家提出的一个公共招标项目，而这个中港湾呢，从这招标项目的话，获得 Embalse Las Palmas 这个项目的一个投标权，这也代表说这个机会和它投标的一个公平性、竞争性还是有的，还是存在的。Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, para cerrar el tema político, tal vez hay que mencionar que en Chile actualmente está transitando un proceso constitucional. La Constitución, que es la ley base de la República, está desde 1980 y con este proceso constitucional probablemente
se busque actualizar esas normas. 所以说，它这个宪法化也是非常重要的，他们都不会怎么去轻易去改变、去变动他们的宪法，他们也就是要确保这个政治和经济上的一个稳定，来促进这个外商投资。Pero la expectativa de este proceso es que pueda tal vez resultar en una mayor intervención del Estado en el mercado, tal vez, pero en ningún caso cerrar las puertas de lo que ha sido un proceso y tránsito exitoso de Chile hacia la apertura comercial con sus principales socios comerciales. Por lo tanto, creería que esto no debería afectar el proceso en curso que hay de aumento de la inversión china y de las expectativas chinas en Chile. 虽然这个宪法化允许它政治来进行一个政府来经营市场的一个参与，但是它的这个参与的话，目前为止还是一个比较可接受的一个形式，所以说不会说太多去干涉和影响这些私人企业的发展和外商企业的发展。Gracias. Siguiente, por favor. Ahora, en respecto a las perspectivas de la economía, siguiente, por favor. Obviamente Chile, con su economía inserta en el mundo, no es muy distinta de las demás economías y ha sufrido y se ha visto sometida a los efectos económicos que ha generado la pandemia. 当然，在这个疫情之下呢，智利也是一个严重受到疫情影响的国家，这跟全球现象是一样的。El Banco Central de Chile ya ha pronosticado los impactos que podría tener esto en el corto plazo, y algunos ya se están viendo: la caída del comercio internacional, el estrechamiento de las condiciones financieras. 这个中央银行的话呢，智利中央银行也表示说，在疫情之下，他们也预测到会有一些经济上的一个严重的影响，也导致它这可能一个国际贸易的这个业务量下滑，以及它这个财务的一个状况呢是陷入危机状况。Y en general un deterioro de las expectativas empresariales y de los consumidores en el corto plazo es algo esperable, lo mismo que un aumento en el desempleo. 当然，在这方面的话，可能也会间接的影响到企业和消费者一个市场萧条的情况。再来就是说，严重影响就业状况。Siguiente, por favor. Pero, y aquí están las oportunidades de una situación como esta, que esperamos todos, por supuesto, sea transitoria. Los commodities siguen teniendo muy buenos precios en el mercado. En el mercado de los metales, por ejemplo, el cobre, el litio, el molibdeno, que han multiplicado su valor en los últimos años, ha seguido subiendo el precio y significan que son una buena área para invertir. 像比如说，还是有很多行业呢，其实在疫情之下还是有一个很大的投资机会，比如说金属，贵重金属，比如说铜、锂矿和钼矿，这些行业都是很适合，而且在最后这几年还有这个价值一直都不停的在上涨。La industria de los alimentos, como mencionaba antes, el salmón, donde ingresó Joy Bio, el vino, donde también han ingresado a la propiedad de al menos un par de viñas productoras de vino en Chile, la agricultura, que tiene gran llegada en los mercados chinos y que hace que sea un mercado atractivo para inversionistas chinos para poder satisfacer la demanda interna china. Todo eso significa que son oportunidades que pueden ser potenciadas, digamos, por la coyuntura económica. 比如说食品加工业化，比如三文鱼和酒这些行业，农业的一个刺激的一个发展，也慢慢的转向形成一个中国市场的一个需求，所以这些的话也都是非常的一个在疫情之下非常好的一个投资机会。Ahora, la pandemia también ha traído una demostración de cómo la tecnología se ha hecho un bien de carácter esencial y por lo tanto la inversión en tecnología es también un destino buscado por el aumento que ha tenido en los últimos años, pero particularmente dada la situación actual de pandemia, las ventas online, los deliveries a domicilio, las compañías de última milla, digamos,
todas esas son áreas de inversión también muy interesantes que se han visto de alguna manera potenciadas por la situación de pandemia. 所以说，像我们现在这个疫情状态之下呢，另外一个发展很好的板块就是科技板块，比如说网上销售或者这个物流啊、后勤啊，这些也都是因为在疫情发展的情况下才突然的膨胀起来以及发展起来这些业务的需求，这就是投资商他可以看到一个很好的发展的机会。Ahora también la situación mundial con estrés económico para muchas compañías puede producir un ambiente favorable para que existan cambios de propiedad o búsqueda de socios comerciales por empresas que actualmente no están en el buen camino y quieran tratar de asociarse con otros inversionistas. Todo esto en los rubros que han sido más afectados, el retail, pueden ser buenas oportunidades para explorar inversiones y acuerdos comerciales con empresas chilenas. 同时在这个国际性的一个疫情的一个状况之下的话呢，我们看到很多这个产业或这个业务的一个改变和发展，包括比如说零售业呢，他们也在找一些合作商业伙伴啊、投资商啊，或者一些航空业，他们都在逐步的寻求更多的这个合作伙伴能够进行这个现金和资本金的一个注入。También, digamos, el hecho de que se haya valorizado el dólar y se haya valorizado el renminbi respecto del peso chileno puede ayudar, digamos, a que sea una instancia apropiada y favorable para explorar las oportunidades de inversión en Chile. 如果说我们要从货币的一个兑换来讲的话，美元、人民币和智利提索的这个一个汇率的话，它也在逐步的形成一个完善的一个条件来刺激外商投资的机会。Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ya lo he tocado en parte, pero ¿cuáles son las oportunidades de inversión en Chile? Como explicaba, y tal vez asociando esto con lo que se mostraba al principio, que Chile sea un país muy largo, hace que hayan distintas áreas que puedan ser exploradas y explotadas de la economía. La agricultura, el área forestal, la acuicultura, todos son áreas en las que Chile destaca y que han seguido creciendo a lo largo del tiempo. 所以说从经济方面的话，我们也看到就是说它有一个很好的一个发展现象，比如说这方面的话，我们可以看到很多它的一个机会和商机都存在。比如说我们可以看到这个它是一个长条形的国家，所以它能够涵盖着很多的一个条件和地理范围、地理环境，允许它做各种行业、各种方面。虽然这些已经谈过是简单的，但这些也都是因为它的一个地理条件优势，能够它有多行业的去发展。Siguiente, por favor. La exportación tradicional de Chile, la minería, el cobre, somos el primer productor mundial de cobre. El 54% de las reservas mundiales de litio están en Chile. Y esto ha hecho que Chile tenga un activo consistente en su capital humano, trabajadores altamente especializados que pueden prestar estos servicios en la minería con una gran eficiencia y a un costo razonable. 所以说呢，这里的话，它从它的这个自然环境下呢，这里它的全球的铜矿的一个生产量的话是占全球的28%，包括它这个锂矿的资源储量也是占全球的一个储量54%，它有超过20万名专业性很强的员工，而且它这个员工的这个成本呢，也是相对比起市场条件、市场要求的话，才是相对来说比较低的一个劳动成本，所以这些都是很吸引人的一个投资环境。Siguiente, por favor. El área de energía también es un área que ha crecido, sobre todo en el área de energía renovable. La geografía chilena permite tener condiciones solares ideales para proyectos fotovoltaicos y excelentes condiciones de viento a lo largo del país para la generación de energía eólica.
像比如说智利的话，我们刚刚再回到说它的一个地理环境非常好，所以说允许他们也能够拥有一个非常好的一个太阳能发电和风力发电的一个利用。Siguiente, por favor. Bueno, el área del turismo es un área que también ha crecido, sobre todo, digamos, en el área del turismo sustentable. Y por qué no decirlo, el área de la astronomía, en que grandes inversiones se hacen en Chile, porque las condiciones climáticas y meteorológicas en el norte de Chile permiten tener un acceso a condiciones astronómicas muy favorables. Así que eso lo ha convertido en un digamos, un centro de astronomía de clase mundial. 像比如说旅游业和航空航天业的话，也是智利它的一个得天独厚的一个优势，所允许它能够利用起来，获得众多企业在这个智利的一个发展投资的一些项目和重点地。Siguiente, por favor. Pues bien, en temas más concretos y sin querer enumerar todo esto, el gobierno de Chile tiene una cartera permanente de proyectos de infraestructura abiertos con licitaciones en curso. Estos que están acá son solo algunos de los ejemplos de la cartera de proyectos de infraestructura que el gobierno estará licitando. 像比如说，我们可以从这个基础建设方面的话，智利政府它也有一系列的这个基础设施的项目呢，是非常欢迎外商来进行一个世界性的一个公共招标形式来获得这些项目的执行的。Y como les decía antes, estos procesos son procesos de licitaciones públicas en las que pueden competir todos los inversionistas que cumplan con los requisitos mínimos en igualdad de condiciones. No existe ninguna limitación para que puedan participar empresas chinas y como se los mencioné, ya empresas chinas han participado y ganado en estos proyectos. Por lo tanto, es muy importante saber que es perfectamente factible y así ha sido participar y adjudicarse estos proyectos que son bastante rentables y que ayudan a la infraestructura pública chilena. 所以说，从基建方面的这个项目设施投资招标的话呢，它是拥有平等的和公平的待遇，也就代表说，只要你符合它一些基本的条件，都可以参与这个项目的投资和招标。之前中国在智利的企业的招标项目已经有过先例，已经开过这个口，所以说它是一个有成功的案例的。Bueno, y tal vez como corolario, para terminar ya. En Chile no existen, ya lo he dicho varias veces, ninguna restricción para que un inversionista extranjero pueda participar. Puede hacerlo en igualdad de condiciones en la mayoría de las áreas importantes de inversión. No hay barreras de financiamiento, ni local ni internacional. La banca local es muy activa y tiene profundidad como para realizar financiamiento, pero no existe tampoco ninguna limitación para poder utilizar esquemas de financiamiento internacionales, ya sea a través de la banca, del mercado de capitales o cualquier otro. Por lo tanto, las decisiones de inversión pueden venir dadas por los propios recursos de los inversionistas o, si es que la estructura así lo requiere, a través de financiamiento con la banca o en el mercado de capitales. 比如说在投资方面的话呢，我们之前也说过，这个基建、旅游业、矿业和能源发电、运输，这些都是很好的一些投资项目。同时在这里做这个业务发展和投资的话，也是可以得到很多这个吸引人的一些可以竞争的项目。特别是比如说在融资方面，在这里的话，它没有任何这方面的门槛和限制，可以投资商以自有资金来进行投资，或者在进行国际性的贷款融资，或者智利本地的一个融资贷款来进行业务的项目的发展和投标。La tecnología creo que es uno de los puntos más relevantes de este proyecto. Como lo decía, el tema de la pandemia lo ha acrecentado, pero desde ya existían muchos proyectos que iban a actualizar el espectro tecnológico en Chile, y uno de ellos, tal vez el más relevante de estos momentos, es el anuncio que ha hecho el gobierno de la licitación de la red de telecomunicaciones 5G. 像比如说刚刚我们提到这些其他项目，还有一个在科技方面这个新颖项目的话也是非常重要。智利总统呢在前一段不时间的话，8月初的时候呢，他也是对外公布，已经开始启动一个5G 通信的一个
一个全国性的一个项目发展的一个计划，这也是一个非常重要的一个科技的一个跳跃的脚步。Adelante. Y como un muy buen ejemplo de todo lo que he dicho antes, está la declaración de los ministros de Estado de Chile, del gobierno, que han dicho, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, que no va a existir ninguna restricción para que empresas chinas provean equipos de telecomunicaciones para la red 5G. No hay exclusiones, el gobierno no pretende a priori excluir a ningún potencial proveedor de servicios chinos para esta nueva tecnología. 针对所谓的5G的通讯项目投资的话，智利的政府部长和相关的官员们已经明确表示，在这方面他们不会对任何中资企业到智利投资5G 项目呢给予任何阻碍或者任何形式，他们将会以一个开放性的形式来欢迎中资企业进行这些5G 项目的投资。Gracias. Bueno, y con eso ahora sí termino y les agradezco su presencia y atención. 好的，那非常感谢各位宝贵时间以及各位的信任，谢谢大家。Muchas gracias, Juan Antonio, por tu detallada presentación, que complementa muy bien con la primera presentación a cargo de Andrés por Colombia. 好的，非常感谢这个Juan Antonio律师的一个讲解，并且配合着之前Andrés律师一起来给我们做这2个国家的一个整体的一个介绍和描述。Adelante. La Alianza del Pacífico en Sudamérica pues tiene a continuación la presentación de Perú a cargo del doctor Jorge Muñiz. 好的，接下来我们要请这个 Jorge Muñiz 律师来对这个太平洋的这个市场的一个经济条件和政治条件来给我们做一个讲解。Yo les cuento que el doctor Muñiz pues no solo es el fundador de nuestro estudio, sino que dirige personalmente la macroárea especializada en inversión extranjera. 我们也特别强调一下 Jorge Muñiz 律师他不单独是我们律师楼这个创始合伙人，他也是我们律师楼主要负责外商投资的领导者之一。Y a continuación nos presenta el panorama peruano en política, asuntos económicos y oportunidades de inversión. 好，那我们接下来请这个 Jorge Muñiz 先生对我们做政治、经济以及投资商机的一个介绍。Adelante. Adelante, Jorge. Ni hao ma. Buenas noches con todos. En Beijing, o buenos días en Beijing, perdón, y buenas noches en Colombia y en Chile. 各位大家好，中国早上好，哥伦比亚和智利晚上好。Para nuestros amigos e inversionistas chinos, Perú no es un país extraño. 对我们的外商投资来讲的话，秘鲁不是一个陌生的国家。Son casi 100 años en los que nos une una relación no solamente cultural, también una relación ancestral, folclórica y gastronómica con China. 我们跟中国关系已经有过上百年的历史，而且单独是一个文化传统，还有一个饮食美食的一个密切关系。Gracias a la migración china en Perú, que lleva casi 120 años, Perú es un país multirracial y además un país multicultural. 我们也是感谢中国人到秘鲁已经有120年历史，能够形成这么一个综合性的一个文化和人种。Es el único país en esta parte de Latinoamérica donde existe un barrio chino. 我们在秘鲁这边也是整个在南美唯一一个有真正的中国城的国家。Parecido al de San Francisco en Estados Unidos. 而且这个中国城包括跟圣弗兰西斯美国那边是非常接近的，很类似的。Los principales potajes y platos famosos que han hecho al Perú conocerse alrededor del mundo vienen de China. 包括秘鲁这个名菜或者一些经典菜的话，都是中国菜的叙述而来的。El famoso lomo saltado, el famoso arroz chaufa y todos aquellos potajes que los extranjeros les encanta comer en Perú provienen de China. 包括秘鲁这个 lomo saltado 就是炒牛肉，
还有这个荞法就是炒饭，这些都是从中国引进过来，也是吸引外商或者旅游客的一些名菜。Es el país donde más se consume el arroz. 而且秘鲁也是一个大米吃的消耗的最多的一个国家之一。Porque nosotros en la cultura peruana asimilamos mucho de la cultura china. 因为秘鲁的文化它已经是非常的接近相似于中国文化。Son 40 años ya en el Perú de una democracia en la que el Perú se ha afianzado como uno de los principales países que atraen la inversión extranjera. 秘鲁它这个40多年来这个民主体系呢，已经成为它吸引外商投资的一个重要的关键之一。En el Perú nos rige la Constitución del año 93. 在秘鲁的话，我们主要是依照我们的国家的宪法93宪法， en la cual se establece principios fundamentales como la libertad de mercado y la economía libre. 在这个93宪法里面强调的一个是市场自由和货币自由， La libertad de inversión extranjera, nacional, y las libertades para remesar al exterior el capital extranjero o nacional sin ninguna restricción. 也就代表说，针对外商投资、国内投资，它是一个经济自由的一个体系。Los peruanos podemos usar la moneda extranjera que querramos en nuestro país, sea el dólar, sea el yuan, sea la libra esterlina, sea el euro, cualquier moneda se puede usar en Perú. 像秘鲁，它可以使用任何你想要货币，不管是美元、人民币、澳元，或者是这个英镑，它都是一个可以自由使用的一个货币的国家。La Constitución del año 93 estableció principios fundamentales que no pueden ser modificados fácilmente en ningún congreso en el Perú. 93宪法它制定了一定的规矩，让国会们或者国家政府不能够随便的去修宪。Para modificar la Constitución del Perú del año 93 se requiere el voto favorable de 80 congresistas y 2 legislaturas continuas. 这个国会的如果是要修宪的话，要经过80%个以上的国会议员投票，以及要是进行2次投票，才能够进行这个宪法93宪法的修宪程序。Siendo el Congreso de 130, 80 es un número que son las 2/3 partes, un número muy alto, y por las diferencias de partidos políticos, eso impide que la Constitución sea modificada. 由于它这个国会是由130个国会议员形成，所以说80个议员来进行投票的话，这是一个多党派体系的一个议会的话，所以它也是很难通过的。¿Qué estableció la Constitución del 93 como principios fundamentales para atraer y proteger la inversión extranjera? 93宪法带来哪些政策来保护外商投资的一个稳定性和公平性？ En primer lugar, la libertad del uso de moneda extranjera en el Perú sin restricciones. 首先，第一个就是可以自由使用外币，没有任何限制。 En segundo lugar, la libertad de remesa de capitales al exterior sin ninguna restricción. 第二，它可以自由的进行外汇的转汇、汇款等等相关业务。 Tercero, la prohibición del Estado de intervenir en actividades económicas que solo el sector privado las puede realizar. 第三个要点就是政府不能够参与任何在市场经济体系已经有私人企业运营的行业。 Y en los años 90 se estableció un marco para captar la inversión extranjera y hacerla estable y sobre todo segura. 在90年代的时候呢，已经形成了一个框架和体系来刺激并且欢迎促进这个外商来秘鲁投资。 Para lo cual el Perú suscribió tratados internacionales como el Multilateral Investment Guarantee Agreement, el MIGA, con el Banco Mundial. 所以说，像比如说这个当初秘鲁也跟这个世贸银行进行了这个外贸投资协议的签署。 Con lo cual, si supuestamente, lo cual está prohibido en el Perú la expropiación, si fuera expropiada una empresa,
el MIGA, que es un seguro, asegura la inversión y le paga al inversionista la expropiación al que ha sido expuesto. 所以说，我们假设如果说经过这些协议的签署后，某一些私人企业它还是强制性的被政府征收的话，那米尔它就会对它给予一定的这个经济补偿来保证它的损失。Igualmente, el Perú propuso que el Perú se sometiera a los arbitrajes internacionales en Washington a través del ICSID, o llamado el CIADI, International Center for Settlement for International Disputes. 所以说，在这方面的话，它也接受了一个国际性的一个仲裁条款，所以说允许这些在有官司情况之下，可以在美国华盛顿进行一个合法合理的仲裁程序。Igualmente, propiciamos tratados bilaterales con cada país inversionista en el Perú para proteger las inversiones de los nacionales de esos países que vienen a invertir a Perú. 而且我们跟许多这个国家来秘鲁投资的国家已经都分别签署了双边的贸易协议关系和投资保护协议关系，所以说这也是能够保护投资的一个重要关键。Igualmente fomentamos la elaboración y la suscripción de los convenios para evitar la doble tributación. 当然，在这方面的话，我们也跟许多国家签署了避免双向征税的这个免征税协议。Y en la década del año 2000, el Perú suscribió varios tratados de libre comercio con varios países importantes, pero el más importante y el primero fue con China. 当然，在2000年的时候，秘鲁它也是跟许多国家签署自由贸易协议，其中最重要的一个就是跟中国签署的自由贸易协议。Como saben nuestros amigos y inversionistas chinos que están en el Perú hace varias décadas, como los amigos de Shogan, la empresa minera de hierro más importante del Perú. 当然，我们在秘鲁的话也有很多中资企业，已经是很多年就已经一直来投资，比如说这个北京首钢，他们也是一个铁矿的一个开采公司。El Perú es por excelencia un país minero. 秘鲁的话，它是一个矿业大国。Su economía depende en un casi 30-40% de las exportaciones minerales, de cobre, oro, plata, hierro, todos los minerales más importantes. 秘鲁它的这个经济呢，它非常依照矿业的出口，所以说它这个铜、铅、锌、金、银都是它主要的出口矿业。Igualmente, como otros países sudamericanos, posee importantes reservas de gas y petróleo, lo que lo hace también es un país muy interesante para todo lo que se refiere a la extracción de estas materias primas para exportación. 当然，它跟周边的一些国家也很相似，它也有很丰富的天然气和石油资源，这些也是可以允许它有更多的发展的领域的。A lo largo de estos años, con el crecimiento de la economía del Perú, que creció a un ritmo casi del 7-8%, Perú logró alcanzar a varios países latinoamericanos en las últimas décadas para ser uno de los países más viables económicamente. 在最后这十几年呢，秘鲁它以每年平均7%或者8%的这个经济生产总值的一个这个比例来进行增长，已经逐步在突破周边的一些竞争国家。Eso motivó a que empresas muy importantes chinas vinieran al Perú en los últimos años a ayudar al desarrollo de la economía peruana y sobre todo a ayudarnos a mejorar nuestra infraestructura vial y la infraestructura de puertos y la infraestructura más necesaria para el desarrollo del país. 所以说，也就是这些大的环境和条件下，允许许多中资企业来秘鲁，帮助秘鲁政府来进行这些公共设施、公交以及港口的一个基础建设的发展。Últimamente, en el sector de generación eléctrica y generación de energía, varias empresas chinas, sobre todo la empresa china Three Gorges, ha hecho inversiones muy importantes en los últimos años en Perú. 在最后这几年呢，这个电力和能源的方面的话，也是有大型的中资企业，比如说中国三峡来秘鲁进行投资。Sin embargo, dada la situación
de crisis que se generó hace 5 años con el escándalo de esta empresa brasilera Lavallato, la economía del Perú fue golpeada seriamente. 但是我们也可以先知道，这个巴西公司最后这一段时间在秘鲁，因为这个贪腐案件，就是拉哈多案件的话，也导致秘鲁经济有受到重大的影响。Esto motivó una crisis política que llevó a que varios presidentes del Perú y varios ministros estuvieran acusados de corrupción. 也就是因为这个原因，导致有几个总统和几个部长，他们都陆陆续续因为一个贪腐问题进入监狱。Lo cual generó que varias de las empresas más importantes constructoras del país tuvieran que salir del mercado. 所以说，这也导致了许多本来秘鲁境内重大的建筑公司也要离开和放弃这个市场。Esto generó una oportunidad muy importante para empresas chinas de venir al Perú a sustituir a las empresas peruanas constructoras en carreteras, en aeropuertos, en puertos y todo lo que implica la infraestructura grande e importante. 但是呢，这个现象呢，反而给中资企业带来了一个商机，带来一个投资机会，让中资企业能够来秘鲁进行一个道路、机场、港口以及其他基建设施的投资。Pero lo último que nos ocurrió este año, lamentablemente, y lo que le ha ocurrido a muchos países o casi todos en el mundo, es el efecto del COVID y la pandemia. 但是呢，我们跟全球性的一个冠状病毒的影响呢，导致我们跟许多周边国家和全球国家发生了同样的问题。Esto motivó en el Perú una situación crítica, como muchos países, y esta es la situación en la cual hoy día Perú está enfrentando un problema grave de salud, porque la infraestructura de salud en el Perú no está debidamente atendida ni fue materia de inversiones importantes del sector público. 也就是因为这次冠状病毒的问题，我们也严重的发现到秘鲁在医疗建设和基础和设施方面有一个严重的缺失，因为这么多年来一直都没有在这方面进行一个深入的投资。Pero ocurrió lo importante y es oportunidades. A mayor crisis, mayor oportunidad. Y entonces empresas chinas importantes vinieron al Perú a ayudar con el equipamiento de mascarillas, con el equipamiento de todo lo que son sistemas de salud para ayudar al país a recuperarse en este tema de salud. 这次的疫情对许多中资企业也许是一个商机，为什么？因为就是因为这个状况，有许多中资企业也进行了这个设备、医疗设备和医疗这个保护用品，比如说口罩、面罩的一个捐赠，以及在秘鲁的一个投资。Y para terminar esta parte de la exposición política del Perú, voy a mostrar un cuadro de cómo está compuesto actualmente el Congreso peruano, lo cual motiva una situación también de preocupación, porque es un Congreso que tiene vida corta, porque ha sido elegido solamente por un año. 那我们从这个下一个这个表格的话，我们可以看到一个国会目前的这个现况，所以说从这个我们就可以了解它一个政治的一个发展的一个未来一个取向。Las elecciones generales para tener un nuevo presidente del Perú y un nuevo Congreso son el próximo año, en el mes de abril, el segundo domingo de abril del año 2021. 我们下一届的总统和国会议员大选是在2021年的4月的最后一个礼拜天进行投票。Es decir, en 8 meses sabremos quién es el nuevo presidente del Perú y cuál es el nuevo Congreso elegido por 5 años más. 所以说，在短短的1年内后，我们就可以知道谁将会是下一任新的总统和哪些人会成为这个国会议员。Esta fotografía que ustedes ven demuestra lo, digamos, disperso que están las fuerzas políticas en el Perú. 我们从这个表格上、这个数据上可以看到，这个国会的它这个力量是怎么样的一个分散的一个局部性。Algunos partidos tradicionales han desaparecido, como el Partido Aprista o el Partido Popular Cristiano, que ya no aparecen en la foto política. 像比如说一些老的党派呢，也逐步从这个
层面上消失，比如说阿布拉党，包括这个Partido Popular，像也在消失了，就 PPC。Solo están representados hoy en el Congreso los partidos políticos que se pueden ver en esta figura, pero ninguno tiene más del 25%. 我们所看到这几个党派呢，它也是现在国会议员上所有党派，而且他们每一个党派都不超过50%的这个席位。En realidad, se mide por curules o la cantidad de congresistas que representan. 当然，这个它的估算方案就是按它的席位来进行估算。Así, el partido más importante es el Partido Acción Popular con 25 congresistas y el resto de partidos con el número de congresistas que ustedes ven en la pantalla. 所以说，我们看到这个排名第一就是 Acción Popular， 它目前有25个席位在国会议员之内。那其他的话，我们也看到数据上的显示。Pasamos ahora al análisis de la economía del Perú con una visión a futuro. 我们现在就是看下一个表格，就是秘鲁经济未来的发展以及它的现况。La visión que tenemos es que a pesar del problema del COVID, el Perú en su éxito macroeconómico se prolongará en los próximos años. 即使鉴于现在疫情的状况之下呢，秘鲁它未来一个经济的发展，它的成功率还是很高，从它的宏观经济来讲。Esto lo dicen analistas extranjeros, como por ejemplo los representantes del Fondo Monetario Internacional, que indican que la posición del Perú en la economía latinoamericana es una de las mejores. 这也是由国外的国际货币组织的专家们表示说，秘鲁的经济是全球经济相对较好的，在南美的较好的一个国家之一。El economista jefe del Banco Mundial de la región de América Latina y el Caribe, el señor Martín Rama, dijo, la siguiente filmina, 在这个国际世界银行和加勒比这个主席呢，他也对这个秘鲁经济进行一定的一个表述和认可，可以看到屏幕上。Dijo que el paquete de estímulos que el Perú ha puesto en marcha es enorme y no todos los países de América Latina tienen esa capacidad fiscal. 他表示，秘鲁所提出来的一个经济刺激政策是在整个拉美地区算是最大的一个，基本上没有人能够做到同样的一个层次。En la siguiente filmina, ustedes verán cómo el Perú, al igual que Chile y otros países como Colombia, han crecido en materia de PBI y cuál ha sido la inflación y cuál es la capacidad de nuestras reservas internacionales y cuáles son estas cifras macroeconómicas importantes. 所以说，从这一个图片上，我们可以看到秘鲁、智利它的周边国家以及整个南美大区化，它的一个这个通货膨胀啊，它的这个国际货币储备啊，它这个外债啊，以及它这个 PBI 的一个总值。Es cierto que este cuadro solo muestra lo ocurrido hasta el año 2019. Obviamente Perú ha sufrido mucho en este año 2020 con la pandemia del COVID y pareciera que sí, nuestro crecimiento va a ser negativo, quizás mayor que todos los países latinoamericanos. 虽然我们现在所看到的数据是2019年数据，而且呢没有2020年的，但是呢，因为这次疫情很明显，秘鲁的这个数据会成为一个负数，而且是一个严重的一个负数。Sin embargo, ¿qué nos protege respecto a esta crisis económica? Siguiente cuadro. 但是即使在面临这样的情况下，还是我们有一定的保护机制。Perú, por su baja deuda pública, su holgura en sus reservas internacionales y su solidez bancaria, muestran una macroeconomía sólida. Y en los cuadros podemos comparar cuál es la deuda pública comparado con otros países y cuál es la holgura de las reservas internacionales que permiten tener una predictibilidad cambiaria que no sea de una forma chocante o catastrófica. 秘鲁话，它鉴于它这个拥有非常少的一个国债，同时证明其稳定性，并且显示出它的宏观经济实力，比如说这个国民生产总值也能够保证它从货币上有一定的稳定性。
En el siguiente cuadro está referida la paralización del frente productivo de varios países en función de lo ocurrido por la pandemia. Y verán que Perú, que está al extremo derecho, guarda cierta relación con la mayoría de países latinoamericanos importantes como son Argentina, Chile, Colombia y México respecto a su economía, por lo cual mantenemos la expectativa que el Perú puede recuperarse pronto en los siguientes años. 鉴于这个秘鲁的医疗基础设施欠缺以及非法商业执行化，所以说我们可以看到，其实在这样的情况下呢，这里我们可以在右上角看到它的排名的话，还是处于很多南美其他国家，像比如说阿根廷啊、巴西等这些国家，所以它是一个有经济复苏和恢复性是非常强的一个国家。De ahí, dada el avance de la hora, voy a irme hasta el final con relación a lo que implica el tema de, antes de ese, la anterior, lo que implica la agroexportación, que será uno de los sectores de mayor aprovechamiento en las ventajas competitivas que el Perú tiene. 鉴于时间的影响的话，我们不把这个会拉得太长，我会直接跳到最后板块来进行一个秘鲁农产业的一个出口的一个状况。Perú se ha convertido en uno de los principales exportadores, o por no decir el principal exportador de ciertos productos agrícolas muy deseados y muy solicitados a nivel mundial, como son el espárrago, el mango, la palta, la uva, el arándano. 我们可以看到，这个秘鲁它的这个农业的出口呢，已经在市场上形成了一定的需求量，比如说它这个芦笋啊、它的芒果啊、它的这个蓝莓啊，这些都是全球需求量很大的这个国家的一个药品、农产品。Bien, ahora para finalizar pasamos al tema de cuáles son las oportunidades de inversión en el Perú. 所以说，我们现在在下一个话题是说，到底秘鲁有哪一些投资的商机？ En líneas generales, las brechas más importantes del cual el Perú requiere inversión extranjera son en los sectores transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones, en el tema hidráulico y el agua. 好的，我们可以看到这个秘鲁现在目前最急需的一些投资的行业，可以运输啊，这些地下排水啊、医疗啊、通讯啊，以及这个相关的这水资源方面的这些行业。El Perú, para poder obtener la participación activa de los inversionistas extranjeros, utiliza distintas modalidades de ejecución para efectos de lograr una buena inversión, ya sea a través de asociaciones públicas privadas, obras públicas o otro tipo de proyectos. 秘鲁的话，它也是为了能够刺激外商投资基础建设，它有不同的这个招标形式，比如说是 APP 或者以及其他不同的这种招标形式来刺激外商介入这个基础设施的建设。Pasamos a la ficha que dice Cartera de Proyectos de Proinversión del año 2020-2021. Como ustedes podrán apreciar, estos son los proyectos que requieren inversión extranjera importante. 我们可以看这个表格上的话，这些项目都是2020年至2021年一些重大的一些需要外商投资的基建项目。Hay proyectos de inversión por 2.800 millones en todo lo que significa ferrocarriles, bandas de telecomunicaciones, masificación del gas natural, lo que significa los sistemas de irrigación del Valle de Chira, en fin, muchos proyectos muy importantes que requieren esta inversión cuantiosa. 我们看到这个表格上面这个累计的这个总金额投资大概是28亿美元，其中它有这个铁车这个火车这个铁轨项目啊，它有这个通讯的网络通讯啊，以及它有这个天然气啊，或者它有一个这个基建项目，这些都是需要投资的。Igualmente, hay 8 proyectos por 3.000 millones para el anillo vial periférico, el proyecto Minera Algarrobo y todos aquellos otros proyectos de desarrollo importante de infraestructura.
还有一些与基建有关联的一些项目呢，也是累计金额大概是31亿美元的这个投资金额。En conclusión, la siguiente filmina, en conclusión, para el siguiente año 2021 y 2022, los proyectos ya maduros y listos de ser adjudicados son 22 proyectos que son promovidos por Proinversión, que suman casi 6.000 millones de dólares. 我们可以看到，这个21年到22年之间，由这个秘鲁贸促会 Proinversión 它促进的这些项目，总共是22个项目，累计的总投金额大概是59到60亿美元。Hay otros proyectos directos especiales, como la masificación del uso del gas para el centro y sur del Perú, que es un proyecto muy importante, pero implica una adjudicación y está todavía en pleno proceso de establecer su mecanismo para ser adjudicado. 当然，还有一些其他的重要项目还在发展中，比如说这个能源呢和天然气、瓦斯项目呢，它也是属于正在进行一个大的一个框架的一个编辑制作当中。Y finalmente, para terminar, unos proyectos específicos, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que implica una inversión de 232 millones. 当然，我们这边还有一个这个项目，就是这个火车铁路Huancayo-Huancavelica的话，它大概也是2.3亿美元的一个投资金额。Pueden pasar a la filmina que dice ferrocarril Huancayo-Huancavelica. La siguiente. Ahí, esa. La siguiente filmina que dice carrera longitudinal de la Sierra Tramo 4, que implica una inversión de 280 millones. Esto es una iniciativa estatal cofinanciada, es una concesión a 25 años. 比如这边还有一个，这个是一个横向的一个山区的一个投资的一个高速公路投资项目，大概金额是2.8亿美元，它也是一个这个政府合资的一个线，大概是25年的一个施工期限。Luego la obra de cabecera y conducción para abastecimiento de agua potable para Lima, una obra de 600 millones. 然后还有一个这个水资源的一个净水项目，就是用于利马城市，大概是6亿美元的一个投资金额。Luego el anillo vial periférico es un proyecto muy importante para el desarrollo de lo que implica toda la congestión en Lima del tráfico y es una inversión de casi 2.000 millones de dólares. 然后还有一个城市外环的一个交通道路的建设项目，大概是20.49亿美元，这也是可以帮助缓解利马这个城市的一个交通的一个堵塞问题的一个项目。Y finalmente el proyecto minero hidráulico El Algarrobo, que implica una inversión de 350 millones y es una adjudicación directa por 5 años, un periodo de 5 años de opción. 然后我们还有这个Algarrobo这个一个矿业项目，这也是一个3.5亿美元的一个投资项目，这也是直接性的一个直接招标形式来进行一个5年期的一个项目投资。Esto sería la presentación de Perú y dejo al doctor Pierino Stucchi, que es el coordinador, con las últimas palabras. Sí, sí. 好的，那我们就感谢各位参加，然后把这个话语权转给这个Pierino Stucchi，他是我们这个主持人，谢谢大家。Muchas gracias, Jorge, por tu presentación que completa el panorama que queríamos tener en esta conversación de Colombia, Chile y Perú como los países del Pacífico Sur de la Alianza del Pacífico aquí en América. Tenemos 3 preguntas, tenemos además 6 minutos. Yo voy a tratar de apretarlas, pedirle a cada ponente que se ajuste a 1 minuto de respuesta para poder hacer con la respuesta Colombia, luego Chile y luego Perú, para ser breves y cumplir con el tiempo asignado. La primera pregunta es, ¿cuáles son las claves legales para tener una inversión exitosa desde China hacia cada uno de los países? Gracias, Pierino. Es una excelente pregunta. Difícil de sintetizar porque son muchos los factores a tener en cuenta. Pero si podemos resumirlo en el ABC del inversionista, sería una adecuada planeación, un conocimiento del proyecto y del entorno regulatorio del mismo. Todas las
las consideraciones de carácter regulatorio y normativo que garanticen una adecuada inversión. Eso diría que es el primer elemento. 他刚刚的意思就是说，这是在整个南美化，如果说投资的环境条件下，如何的一个去估计未来它这个投资条件和环境。当然，这个环境的这个答案呢是比较难，因为它是有很多因素会在于这个环境评估之间的一个调整，所以说是不是说那么简单就能够去答复的。Simplemente para rematar, y viene de lo que acaba de mencionar, es una adecuada organización de todos los documentos y requisitos que se deben cumplir. Precisamente varias empresas chinas han sufrido de esos obstáculos de carácter puramente formalista que tienen nuestros países y han sido descalificados de megaproyectos porque no cumplieron los requisitos puramente formales para participar. 所以说，从文件形式方面的话，还是要注重它这个相关的文件准备，这样子才能够符合。因为中资企业曾经有一些项目在哥伦比亚进行招标的时候，因为可能在书面的文件准备不足，导致他们在这个投资这个程序中被淘汰掉了。Y finalmente, para concluir, una adecuada asesoría legal creo que es indispensable y ahí hablo creo que por los tres. 当然，这方面的话也是需要有一个良好的一个律师楼的一个顾问的一个咨询，这样才能够保证你这个项目的一个投资性的一个合法性。Creo que lo que dijo Andrés es probablemente aplicable a todos, así que diré que en adición tal vez es muy importante saber si es que la industria en la que se pretende hacer la inversión es una industria regulada o no. 当然，在这方面的话，我们要理解说，至于这个的答复呢，也是属于一个智利这边一样的一个结果。所以说，我们从这个智利这个国家的话，它也是一个制度性的管理性比较强的国家，所以说要尽量的去符合这个相关的法律文件的要求。En general, en Chile, las industrias reguladas son las que podrían generar la necesidad de contar con mayor conocimiento respecto del tema respectivo. Si no lo es, por supuesto que es necesario también conocer las reglas, pero es bastante probable que sean aquellas más bien generales y conocidas en otras jurisdicciones, entonces tal vez en eso no debería haber una mayor sorpresa. 所以说，在这方面的话，它整个这个大区的话，它的可能一些大的框架条件的话，投资意向是很接近的，所以说应该不会有太大的一个区别。但是从一些细节上的话，还是需要一些专业的这些人员来进行这方面的这个法律方面的咨询和信息弥补。Y recalcar la adecuada asesoría legal, que probablemente es lo que todos tenemos. 所以说在这方面的话，聘有一个好的一个律师楼也是一个关键之一。Coincido con la mayoría de los comentarios hechos por mis colegas que me han precedido. 我对前面两位同事的这个发言表述，我也是非常的认可的。Pero quisiera enfatizar en 4 elementos fundamentales que todo inversionista en China debe tener presente, por lo menos en Perú. 但是呢，我要强调4个因素是最起码中资企业来秘鲁投资需要关注的4个要点。Primero, conocer el proyecto de inversión de tal manera para ver que su aplicación en Perú sea factible y real. 当然，这方面首先要对这个投资项目的了解来进行一个可行性的一个研究。Como es natural, cada realidad en cada país es muy diferente, por lo tanto, lo que se quiera aplicar en el Perú tiene que ser debidamente estudiado. 所以说，每一个国家的它还是有一定的一个不同的一个投资条件和框架，所以说还是要详细的去理解一下每一个国家的特色。En segundo lugar, el segundo tema, tienen que tener un concepto claro de cómo enfocar el problema social a cualquier inversión que quieran hacer en Perú, sea de inversión de extracción o sea inversión de infraestructura, porque el problema social es uno de los temas muy importantes hoy en día en el Perú. 所以说，比如说这个社会问题的话，也是非常需要关注的一个，无论是你的这个是需要一个投资项目进行一个矿业开采或者一个基础建设，但这个社会问题或者它这个社区问题都是值得去关注的。Cuando menciono el tema social, me refiero a lo que significa la inversión en el lugar que se haga por las personas que viven alrededor de esta inversión para que puedan entender la importancia y la bondad de cada proyecto.
当我指这个社会或社区问题的话，我指项目周边的这个环境的社区人员的一个影响，他们必须对这个项目了解，以及你要怎么去投资。El tercer consejo es que en la mayor parte hoy de temas de inversión, sea de actividades de extracción, de actividades de cultivo o cualquiera que sea la inversión, va siempre acompañado del elemento del derecho ambiental o lo que hoy los ambientalistas denominan lo que se llama licencia social. Es decir, tiene que haber una coincidencia con los enfoques ambientalistas de la inversión que se quiera realizar. 所以说，在这方面的话，我们不管是你是一个采矿或者基建设方面的投资，你要非常关注环评方面这个许可。这也就代表说，它是一个影响到社会许可，因为它跟环境有关系的，所以说这方面必须是一个一致的一个政策和观点。Y finalmente, como todos hemos dicho, contar con muy buenos asesores, porque si no tienen buenos asesores, sean contables, economistas o abogados, cualquier inversión no va a salir adelante. 就如我们同僚之前所讲的，要有专业人士的帮助，不管是会计、经济或者律师，如果没有这些人的咨询和顾问的帮助的话，还是不行的。Muchas gracias, Jorge. Y para la siguiente ronda les planteo qué les parece de una vez las dos últimas preguntas. Primero, ¿cuál es la operación de inversión china más compleja en que ha participado su firma y por qué? ¿Cómo se superaron las dificultades? Y segundo, ¿qué opinan de la inclusión de un capítulo ambiental en el TLC con China, en el acuerdo comercial que cada país tenga con China? Si es que esto afectaría o no la política de la franja y de la ruta. 在这方面的话呢，刚刚也是有人提问说，关于在这个环评方面的话呢，我们应该怎么样的一个去处理？然后呢，从在这方面的话呢，应该你们贵律师楼或者每一个人的律师，他是碰到过什么样的项目和投资的话，遇到什么样的一个复杂度和瓶颈，来这样子的进行这个业务的发展和咨询。同时，如果说我们把这个自由贸易协议也加入到一个环评的因素，会是一个什么样的状况？ Pues me pones a pensar, pero tal vez un reto que tuvimos que enfrentar fue precisamente una disputa accionaria entre accionistas de un inversionista chino en Colombia, cuya única inversión fuera de la China, siendo un gran jugador en el sector de la infraestructura en China, le apostó a Colombia para hacer esta inversión. 像我们之前所接触到一家中资企业呢，它也是在这个哥伦比亚呢发生到一个严重的一个股权纠纷问题。它这个企业原来在中国是一个很大的一个基建企业，但是在哥伦比亚却发现到这样的一个股权纠纷问题，我们也是进行帮助他们来做这方面的一个协助。Dicho eso, el reto que enfrentamos fue que precisamente hubo un choque muy grande en la manera de hacer negocios como los hacía en China, frente a lo que le tocó experimentar en una cultura empresarial totalmente diferente, lo que dio lugar a unos choques internos con sus socios que no eran chinos, sino socios colombianos, que derivó en un conflicto societario de grandes dimensiones. 当然，在这方面的话，他们因为当初是找了这个哥伦比亚当地合伙人一起来进行这个项目的投资和发展。 然后在股权或者它这个整体这个项目不合的情况下，形成一个这个股权纠纷问题，也是我们在帮他们这个当时在处理的。Y eso va ligado con las recomendaciones que los tres coincidimos en, y creo que compartimos, en el sentido de entender muy bien el entorno del negocio específico de la cultura empresarial latinoamericana, que es muy distinta a la China, y hay que tener, digamos, un conocimiento no solo del negocio, sino una muy buena asesoría para poder moverse de manera dinámica en este entorno complejo que es tan distinto y ajeno a la cultura empresarial china. 当然，在这个哥伦比亚和中国，它这个文化投资环境是不一样的，所以说在这方面的话，还是需要一定专业人士在旁边进行这个交流和指点。
让他们中协能够在南美这边的一个投资化更加灵活。Eso en cuanto a la primera. La segunda, ¿me repites cuál era la pregunta, Pierino, en relación con el tratado? Sí, Andrés, sobre la pertinencia de incluir un capítulo ambiental en el TLC con China, pregunta nuestro participante. ¿Afectaría los planes de inversión desde China hacia cada país? Sin duda, digamos, coincido plenamente con las recomendaciones de Jorge y el diagnóstico que hace en materia ambiental. Es una materia cada vez más relevante para cualquier proyecto, no solo de infraestructura, sino cualquier proyecto de gran envergadura que pueda tener un impacto social. 在这个环评方面的话，我跟这个 Jorge 的这个意见是一样的，所以说呢，我认为呢，也是需要有一个社会问题和环评的话，它是需要一个综合性、结合性来共同这个找到一个解决的方式，才能够达到一个一致的。Y reitero la palabra social porque el manejo de las comunidades está por lo menos regulatoriamente englobado dentro de lo que es el licenciamiento ambiental. Entonces, todas las consultas previas con las comunidades tienen un componente ambiental y está, digamos, regulado de esa manera. 所以说强调这个环境问题的话，它因为跟社区也是有所关联。为什么？因为所有的社区它会受到一定的这个环评的项目的发展的影响，所以这是一个密切关联的一个因素，所以说是值得去关注的。Dicho eso, incluir un capítulo ambiental en un tratado de libre comercio con la China sin duda sería favorable para tener una carta de navegación y unas reglas muy claras entre el tráfico comercial de los dos países para el cumplimiento de las normas tan estrictas y cada vez más profusas, más complejas en materia ambiental. 当然，我认可这方面的一个环评方面的一个自由贸易协议的签订，这样的话我们就能够有一个明确的标准和规则可以执行，这样的话可以避免很多不可预知的因素和后果。Simplemente para concluir, de esa manera habría más claridad y favorecería el tráfico comercial, repito, entre los dos países. 所以说呢，这样的话也就可以带来两国之间的一个更友好和更顺畅的一个交流。Gracias, Andrés. Adelante, Juan Antonio. Sí, tal vez en la primera pregunta la negociación más difícil probablemente ha sido, por lo mismo que menciona Andrés, las diferencias en las maneras en que se conducen las negociaciones, probablemente por diferencias culturales, sobre todo al comienzo de la inversión y de la llegada de inversionistas chinos a Chile, implicaba que ninguna de las dos partes conocía muy bien cómo se comporta la otra, cuáles son los códigos habituales de la negociación. Entonces eso sin decir nombres de clientes, por supuesto, nos llevó en algunos casos a tener negociaciones muy complejas que tardaron meses en repararse. 所以说从这方面的话，刚刚所谈到这个环评方面，它等于说从这个传统文化来讲的话，它这个两个国家或者它这个还是有一定很大区别。包括我们在律师楼这边的话，有看到过很多这个谈判过程中，因为这个文化传统因素呢，导致它的一个进入僵局的状态。Estoy pensando particularmente en alguna situación en que nos ocurrió que ya estando el negocio prácticamente cerrado con toda la documentación lista, en la que solo faltaba la tinta para ponerse en el documento, en último minuto por alguna diferencia de procedimiento de negociación se suspendió y pasaron 2 meses hasta que esos mismos papeles tal como estaban redactados fueron firmados por las partes. 之前的话，我们也碰到过一些类似的问题，就是说你基本上全部大的框架条件都谈好，但是这么最后一刻就在签署这个协议的时候呢，因为一些文化传统因素，导致双方的意见分歧，而整个交易就失败了。Y respecto de la segunda pregunta, entiendo que la actualización que se hizo recientemente del tratado entre Chile y China incluye un capítulo ambiental que puede revisarse cada cierto tiempo, lo cual no debería generar
creo yo, mayores trabas en la inversión, porque ya la regulación ambiental, como lo han dicho los otros panelistas, se ha ido poniendo más estricta y por lo tanto tenerlo parece natural que el socio, digamos, comercial también vaya de la mano con esas mayores regulaciones. 所以说，从我的角度来讲的话，这个环评化和自由贸易协定的话，也如果说能够形成它的一部分，这是一个很好的。这样的话，也就有一个前车之鉴，把大框架定下来的话，那在后期这个发展方面的话，和这个项目推进化会更加的有效和更加的这个便捷。Gracias, Juan Antonio, por la respuesta desde Chile y adelante, Jorge, para las respuestas por Perú. Bien, sí, coincido con mis colegas respecto a que quizás los temas más complicados que hemos tenido que tratar en Perú sobre inversiones chinas han sido las empresas mineras que han estado de alguna manera complicadas por los temas sociales y ambientales en los lugares donde hacen su actividad. 在秘鲁来讲的话，我非常认可我们这同僚们在别的国家的一些发生的情况，包括我们这边在秘鲁的角度的话，就是矿业方面呢，也发生到很多这些相关的环评，还有社区社会问题的这个纠纷问题，也是导致这一系列的因素。Lamentablemente se ha creado un sistema perverso en el cual algunas personas de mala reputación o entraña pretenden de alguna manera extorsionar a los inversionistas con supuestos reclamos sociales o ambientales. 很遗憾，在这个时候呢，有一些企业或有一些个人，他因为利益关系，他们会持有这些合法性的理由去要挟这些正当的企业界们，为了个人的利益而进行一些要挟的工作。Y por ello tuvimos que enfrentar con varios de estos clientes situaciones muy complejas, pero luego, al cabo de un tiempo, demoró, se logró finalmente solucionar los problemas. 所以说呢，我们也是跟我们的客人呢一起共同的去面临这些问题。虽然有时候可能会时间长一点，但是最终我们都还能够解决掉这一方面的或这一类的问题的发生。Respecto a la segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo que el TLC con China debe incluir un capítulo, por lo menos en el caso de Perú, sobre el tema ambiental. Porque si no existe garantías a las inversiones que realizan los inversionistas chinos y sobre pretexto del tema ambiental se cambian las reglas de juego, entonces no va a haber estabilidad jurídica para estas inversiones. 我个人也跟我的同僚们的发表意见很相似，我认可在这个中美贸易自由贸易协议中也签署也包括一个环评方面的章节。为什么这个环评方面的章节可以保证中国企业来秘鲁投资的一个稳定性、安全性，而不是因为环评因素最终来进行一些游戏规则的更改和调整。Gracias, Jorge. Pues nos queda agradecer a todos los participantes por su presencia, por su participación, por sus preguntas. Gracias a nuestro panel de lujo. Gracias, Andrés. Gracias, Juan Antonio. Andrés desde Colombia, Juan Antonio desde Chile, Jorge desde Lima. Gracias también Fernando Wei Chang, quien es nuestro director del despacho China, que nos ha ayudado con la traducción durante estos minutos. Muchísimas gracias, Fernando, por la excelente traducción y ayuda para estar plenamente comunicados. Y será con toda seguridad hasta una próxima oportunidad con todos. Y aquí a disposición, pues seguro Andrés, Juan Antonio y Jorge conmigo para poder apoyarlos y ayudarlos en cualquier inquietud que tengan al frente para una inversión desde China. Muchísimas gracias, buenas noches en Santiago, en Bogotá, en Lima y buenos días en China.